91.5 de FM, Zona 3, Radio en Evolución, transmitiendo desde Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle. Noticias, música y reporte vial, bajo las siglas XHGO-FM, con 250.000 watts de potencia. Zona 3, en la frecuencia del 91.5 de FM. Un proyecto de comunicación de Grupo Promomedios Radio. 9 de la mañana con 4 minutos. Muy buenos días, muchas gracias por sintonizarnos este miércoles 18 de mayo. Y hoy tenemos un programa con bastantes temas e invitados. Vamos a abrir ahorita el primer bloque de Cara a Cara en una entrevista con José Rubén Alonso González, miembro de la Academia de Comunicación, Lenguajes y Multimedia de la UNIVA. Lo que queremos es preguntarle cómo podemos identificar la información falsa, cómo distinguir la información confiable de la no confiable. Esto en medio de un contexto de otro fenómeno u otro problema equivalente a la pandemia que es, y la OMS, la OMS, así lo declaró, y que denomina la infodemia, es decir, un exceso de información no confiable. Vamos a platicar de este tema con Rubén Alonso, y es muy pertinente en este periodo electoral en donde los políticos con mucha impunidad y mucha facilidad hacen afirmaciones falsas, circula información falsa con propósitos deliberadamente políticos muchas veces, otros comerciales, otros simplemente por diversión y otros solamente para polarizar a la sociedad. Este es un tema importante. También vamos a platicar con Ricardo Barbosa en nuestro segundo bloque acerca de las utilidades, el reparto de las utilidades. El 30 de mayo es la fecha límite. ¿A quién les toca y de cuánto les toca a los trabajadores recibir utilidades? ¿Y qué pasa si no me las entregan? ¿A quién puedo acudir? ¿Qué instancia? Todos los datos y de servicio con respecto a las utilidades, cuya fecha límite de entrega es el 30 de mayo de este año. Nos lo va a compartir Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de Coparmex Jalisco. También tenemos en la entrevista al finalizar el programa a Ricardo Bustos. Él es un vecino del fraccionamiento Tabachines y me llamó mucho la atención cómo un grupo de vecinos allí en Tabachines, ante el desabasto de agua, desde la semana pasada se fueron a sentar y hacer un plantón afuera de un pozo de extracción del Chiapa para reclamar que se les entregue agua. Lo que ellos dicen en su versión, ojo, recalco, su versión es que esta agua que se está extrayendo de pipas de ese pozo, pues se está llevando a colonias de alta plusvalía, y lo que dicen ellos es: nosotros llevamos más de 3 meses sin agua y el servicio no se regulariza y tenemos aquí un pozo, ¿por qué no beneficiar a Tabachines? Estos son los temas hoy en Cara a Cara. También comentamos la declaración ayer del gobernador en un evento en Coparmex, en donde dice la responsabilidad de la inseguridad, de los incendios forestales y del desabasto de agua es de la Federación. Realmente esa es nada más responsabilidad de la Federación. Vamos a ver qué dicen las leyes y, pues bueno, envíame tu opinión si crees que tiene razón o no el gobernador. Lo vamos a comentar también al finalizar el programa. Te recuerdo el teléfono de WhatsApp 33 18 80 76 41. Yo soy Jonathan Lomelí, mi cuenta en Twitter @jnlomelí, y en Instagram también. Vamos a comenzar Cara a Cara, este programa de análisis, de debate. Son las 9 de la mañana con 7 minutos y arrancamos. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Cara a Cara. El ángulo de la noticia. Bueno, tenemos en la línea a Rubén Alonso González. Él es académico de Comunicación, Lenguajes y Multimedia de la UNIVA, y vamos a hablar sobre el fenómeno de la infodemia, la desinformación, las noticias falsas que circulan, sobre todo en esta época electoral, y le agradezco mucho que nos acompañe en la línea y que esté con nosotros en Cara a Cara. Buenos días, maestro. Hola, ¿qué tal, Jonathan? Saludos a todos, auditorio. Bueno, pues a ver, me puse a revisar un poco este tema de las noticias falsas y ciertamente
abundan todavía en periodos electorales, en periodos de contextos de campaña, porque pues muchas veces tienen fines políticos y ya hay toda una industria que genera información falsa o sesgada con fines políticos. También yo decía, puede ser para fines comerciales, simplemente para polarizar o para aumentar seguidores de ciertos sitios. Pero, a ver, Rubén Alonso, ¿qué tan grave, tú qué opinas? ¿Qué tan grave es este problema de la desinformación, de las noticias falsas? Me sorprende mucho, sobre todo, yo le decía ayer a nuestra productora Laura Martínez, que tenemos tantos canales de comunicación, es tan rápido y creo que estamos más desinformados en esta época que antes. Sí, es una ironía, ¿no? Porque, mira, si recordamos cuando empezó Internet a finales de los 90, sí, se planteaba como un escenario de una democratización de la información y que esto favorecería a reducir las asimetrías a través del acceso de la información, asimetrías sociales, de desarrollo, etcétera, ¿no? sí. Sin embargo, ha sucedido lo contrario. ¿Por qué? Porque no se midió, no se observó que dos elementos caracterizan esta época de acceso a tecnologías y de mayor variedad de fuentes de información, o mejor dicho, distribuidores de información. Claro. Tenemos dos características. Uno, hay sobreabundancia de información y una información efímera, lo cual provoca la construcción de percepciones erróneas y percepciones de una realidad superficial. Tenemos mucha información, pero con 2 centímetros de profundidad. Claro. Este es un fenómeno del cual no nos escapamos, con mayor intensidad ahora que en otras épocas de la historia de la humanidad. Siempre ha habido información falsa que es producida, que es distribuida por los grupos de poder, pero en esta época es la intensidad y lo efímero, que con estrategias de comunicación, pues lo vemos en fines comerciales, fines políticos, fines religiosos, que distorsionan aún más la realidad. Claro, y que es distinto al error periodístico, porque una noticia falsa es deliberadamente falsa. Un error periodístico, pues bueno, uno se equivoca y rectifica, ¿no? Exacto, incluso distinguir entre la falsedad y el error. Sí. ¿No? Yo puedo equivocarme en una asociación, en una reflexión, en un análisis, pero puede ser un error incluso no intencionado o intencionado. La otra es utilizar datos falsos que no correspondan con la realidad para construir una percepción al interés de quien emite o quien quiere construir una percepción, sea política, social, económica, ¿no? Claro. Y lo vemos con mucha intensidad en estos días de campaña, en donde tenemos muchas personas que se quieren dar a conocer y están en competencia, pues construyen percepciones, realidades que no corresponden con la realidad y que son muy complicadas de distinguir con la propia realidad, porque te la mezclan con datos ciertos, sí, pero construidos como la gente quiere escuchar. Claro, y que eso también ha generado nuestro clima de polarización. Un candidato hace poco aquí proponía un instituto de los otros datos, imagínate, Rubén Alonso, para poder verificar la información que compartían los gobiernos, las personas, que me parece complicado, ¿no? Sí, es como es caer en esos juegos de vigilar al vigilante. Claro. Entonces, pues es historia sin fin. Ahora, a ver, Rubén Alonso, la pregunta del millón. Sí. Hay una noticia falsa que estuvo circulando la semana pasada. AMLO renuncia a Morena y se une a Fuerza por México. Sí. Otra noticia falsa. El PAN y el PRI eliminaron las pensiones para los trabajadores. Eso no es cierto. Y circuló en... Es más, todos los días yo estoy seguro que los radioescuchas, tú y yo, recibimos noticias falsas o con información sesgada en WhatsApp, en Facebook, en donde mayormente se informan los jóvenes, en redes sociales, Facebook. Ahora, Rubén, la pregunta del millón.
¿Tú cómo le haces o cómo le hacemos para distinguir una noticia falsa o malintencionada de una verdadera? Bueno, yo tengo esto como criterio que creo que todos podemos usarlo, sin ser profesionales en el manejo de información. Primero, desarrollar una actitud crítica ante todo lo que recibimos y vemos. Ser críticos es ser analíticos, ¿no? Es cuando menos una duda fundada. No, como dicen, no comer lo primero que se me pone enfrente, sino observarlo con calma. Y en el caso de información, un ejercicio muy simple que nos puede ayudar. Primero, cómo está escrita, que tenga todos los datos completos. Por ejemplo, si está hablando de una persona, que esté el nombre completo, que te diga tiempos. Por ejemplo, si dicen que renunció Andrés Manuel López Obrador al partido Morena, que fundó, pues cuando menos que te diga el día, que no te diga nada más renunció. Las preguntas básicas, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Claro. ¿Dónde? Y cuando uno observa esas notas que te llegan por WhatsApp, que ve por Facebook, o que hacen un screen, una foto de un pantallazo, como dicen los chavos, sí. Y que empiecen a circular a través de otras redes más cercanas o personalizadas, como es WhatsApp, pues cuando uno lee la nota o lo que te enviaron si no me dice cuándo, no pone el nombre completo, el lugar, ya duda. Ya tienes una duda razonable de si es cierto o no. La segunda parte es verificar con otras fuentes, hacer una búsqueda simple, claro, pero con esta reserva. Claro. Que las fuentes sean independientes. Claro, sean distintas. Esa es una buena técnica que yo utilizo, por ejemplo, si yo veo ahorita AMLO renuncia a Morena y se une a Fuerza por México y no sé, lo trae el Chapucero TV, por decir, y bueno, pues entonces lo que hago es busco en el Universal, en Reforma, en los periódicos, y si no está la nota, pues es evidente que es falsa, ¿no? También cuando recibes un mensaje de WhatsApp, ese es como otro dato. Pues está interesante esto, Rubén. Y a ver, también sobre las posibilidades de regular esto, Rubén Alonso. La Unión Europea tenía un proyecto hace no mucho de regular justamente las noticias falsas. ¿Es posible o entraríamos ya en una materia bastante complicada de interpretación de hechos y de datos? Sería muy complicado, porque cada persona es un emisor y un distribuidor. Entonces tendrías que controlar a cada persona, todos los aparatos, y la única forma es limitando la libertad de expresión, la libertad de difusión. Claro. Creo que aquí más bien es apoyar a las empresas, a los profesionales de la información. Pongo como referencia, ¿no? Hoy cualquiera que difunde algo se siente periodista, pero el periodista en sentido estricto debe ser un profesional de la información. Hay que fortalecer el periodismo porque entre su naturaleza está la verificación de la información para que abone a la confianza y se conviertan en referentes. Sí. Y no ponernos a todos al mismo nivel, porque tampoco nadie puede. No todos podemos dedicarnos a la verificación permanente. Necesitamos profesionales. Regularlo, pues es regular a todos los que tengan un aparato que les permita difundir información, y el riesgo más fuerte es limitar la libertad de difusión. Claro. Oye, y finalmente, Rubén Alonso, sobre la propia información que puede circular en los medios formales o de referencia, es decir, ¿cómo la contrasto, cómo la verifico, cómo sé si no tiene algún sesgo o alguna omisión? Un elemento que debe tener siempre en cualquier información periodística es que ponga la fuente, claro, de dónde elaboró esa nota. Y el ejercicio que podemos hacer todos los ciudadanos es acudir a esa fuente, ¿no? Por ejemplo, si dicen,
Andrés Manuel López Obrador renunció al partido y ya envió su carta de renuncia. Bueno, pues voy a una fuente directa, a ver qué dice el partido. Sí. Está el comunicado. Si me hace referencia a un documento que existe y que lo emitió la Fiscalía, la Auditoría Superior de la Federación, bueno, un buen periodista debe de hacer referencia a la fuente. Claro. ¿Y dónde la puede localizar? Cualquier persona que desee contrastar y acudir a la propia fuente. Algo que yo hago cuando hacen referencia a algún estudio, por ejemplo, ¿no? Desde las encuestas, por ejemplo. Que la encuesta fulana de tal. Bueno, busco la encuesta porque la noticia está construida con base en un documento o una fuente directa. Claro. La noticia es una interpretación de algo que ya existe, siempre. Sí. Entonces, lo que hago yo es ir a la fuente directa, al documento directo, al informe, al comunicado, y eso ya me da una mayor certeza de que, aunque sea un medio profesional, el profesional me remitió a la fuente. Pues Rubén Alonso, te agradezco muchísimo que nos compartas esta información en una época compleja, no solamente en materia de políticas públicas, sino en esta cuestión también y de salud, sino también esta cuestión informativa. Irónico, como tú bien dices, que tengamos tantas fuentes de información y estemos tan desinformados. Y que estemos como en el Lago de Chapala, ¿no? Muy ancho, muy grande, pero con muy poca profundidad de contenido. Pues así es, creo que es una buena metáfora, Rubén Alonso. Te agradezco muchísimo tu colaboración. Ándale, que muchas gracias a ti. Gracias. Pues bueno, hay unos datos que tomaba en la mañana, decía que 6 de cada 10 noticias en redes sociales, hay un estudio de la Unión Europea, en Europa, 6 de cada 10 noticias en redes sociales se comparten sin leer el contenido. Imagínense eso, pues bueno, por eso tenemos esta infodemia o esta industria de las fake news que yo lo llamo y lo denomino la falsificación de la realidad como una industria, ¿sí? Y en contextos de campaña, bueno, pues está al día. ¿Cómo nos afecta y quién le saca provecho? Bueno, pues desde luego los políticos. Por eso tenemos que ser más abusados y estar pendientes en la verificación de la información que nos comparten. La impunidad con que los políticos hacen afirmaciones falsas hoy en día, a mí me parece que no tiene precedentes. Mi experiencia, digo, tengo 15 años en esto, pero a mí me parece que es ya con una facilidad, porque además también tienen mayor acceso a los datos y a interpretarlos y a decirlos a la ligera. También esta industria de bots creciente para la producción de información falsa o la falsificación de la realidad que yo denomino es otro problema. La OMS, la propia OMS, la Organización de las Naciones Unidas también ha determinado que existe también un problema que es la infodemia, el exceso de información no confiable. Y finalmente, pues bueno, es difícil y la premisa es muy concreta, cualquiera tiene derecho a sus opiniones, cualquiera, pero no a sus propios hechos. Eso es una realidad. 9 de la mañana con 21 minutos, vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara. La noticia está cara a cara con sus protagonistas. Continuamos en el 91.5, Zona 3. Cara a Cara, la entrevista. Nueve de la mañana con 24 minutos y ya está en la línea con nosotros. Está Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de Coparmex Jalisco, para hablar del reparto de utilidades. Y le agradezco mucho a Ricardo Barbosa que nos acompañe en Cara a Cara. Buenos días. Hola, buenos días. Gusto saludarte a ti y a tu radio. ¿Escuchas? Oye, Ricardo, a ver, quise yo muy chicho desde temprano ponerme a revisar ahí la ley y cómo venía el reparto de utilidades y la verdad es que sí está complicado, digamos, es un derecho irrenunciable, dice la ley, pero pues para poder ejercerlo primero hay que entenderlo. A ver, Ricardo, muy concreto, ¿qué son las utilidades, el reparto de utilidades y a quién sí les toca y a quiénes no? Es un derecho constitucional, ¿sí? Primer punto, que les corresponde a todos los trabajadores en la economía formal de México. Segundo punto, y es lo que hemos platicado en tu programa en múltiples ocasiones, de que el tema de la informalidad en México nos afecta a todos. Sí. Tercer característica, tiene que haber utilidades en la empresa para repartir ese derecho constitucional. Cuarto punto, ¿cuál es la utilidad? Todas las empresas formales tienen que presentar una declaración anual
a más tardar el último de marzo, y ahí en la carátula dice utilidad fiscal neta. Eso es tus gastos contra tus deducciones y es la utilidad fiscal neta. A esa utilidad fiscal neta le corresponde repartir el 10% de la utilidad como utilidades para los trabajadores. Siguiendo con un ejemplo muy sencillo, si una empresa reportó 10 millones de pesos de utilidad fiscal neta, tendrá que repartir 1 millón de pesos entre sus trabajadores de acuerdo al salario que devengan y a los días que trabajaron durante el año. Ese es el 10%, y el único trabajador que no tiene derecho al reparto de utilidades es el director general de la empresa o el gerente general de la empresa. Ah, bien. Oye, y la utilidad de la empresa, es decir, si reporta, bueno, puede reportar 1 millón, pero si reporta 100,000 pesos de ganancia. Se reparten entonces nomás 10,000 pesos. Ah, muy bien. Aquí lo importante, para que tus radioescuchas entiendan, es que pues nadie se mete con Hacienda a mentirle. Es decir, la seguridad que tiene el trabajador es que ese documento se entrega a Hacienda y tiene la obligación el patrón, que también es importante que lo sepan tus radioescuchas, Sí. que pedirle la carátula para que diga cuál es la utilidad, y si hay utilidad a repartir, se hace una comisión entre los trabajadores y el patrón para decir, oye, mira, aquí somos 50 trabajadores, hay que repartir 100,000 pesos de PTU, bajo las 2 bolsas de días trabajados y de salario. Este es el proyecto, y a Juan le tocan 3,000 pesos, a Ricardo 1,800, porque es una fórmula que cambia por trabajador, porque es de acuerdo a su salario y de acuerdo a sus días trabajados durante el año. Entonces, los trabajadores tienen todo el derecho de organizarse, ir con el patrón de una manera educada y decirle, ¿nos pueden compartir la carátula para ver el PTU? No hubo utilidad, hubo pérdida. De acuerdo, por favor, la carátula de Hacienda. Y si hubo pérdida, pues ni modo, no hay nada que repartir. Pero si hubo utilidad, el patrón tiene la obligación de repartirlo. Si el patrón se niega a exhibir la carátula, pueden ir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, de la Secretaría del Trabajo Estatal, y citarán al patrón pues para que exhiba la carátula y no se quiera pasar de listo. Oye, yo sí tengo muchos conocidos y muchos casos en donde no les dan reparto de utilidades. Puede ocurrir que, a ver, a lo mejor ante Hacienda, digamos, ante los ojos de Dios, uno está muy bien en regla con sus impuestos y paga a tiempo, pero ya a lo mejor en la socialización de las ganancias, pues que pudiera ocurrir que el patrón medio ahí se hiciera sordo y no les avisara. ¿Es posible eso? ¿Ocurre? Totalmente. Por eso te comento que si una empresa, cualquier trabajador no recibió utilidades, o va y le pregunta al gerente de recursos humanos o al patrón, tomando en cuenta que en Jalisco el 80% de las empresas son MIPYMES, y casi siempre hay un contacto diario con el director o con el patrón o con el propietario de la empresa. Sí, te puede decir, no hubo, si perdimos, necesitamos ver la carátula y tienes que exhibirla. Si no y de hecho si sería sujeto de multa no exhibir la carátula. Entonces sí se puede dar el dado que presentes tu declaración y te hagas tonto con los trabajadores, lo cual es condenable, y siempre lo hemos dicho en Coparmex que eso no se debe hacer, pero ahí ya les comenté la vía, primero directo ante el patrón y después ante la Secretaría del Trabajo. Claro, y bueno, pues hacerlo cortésmente, tampoco se trata ahí de emprender una guerra, ¿verdad? La ley prevé que se haga una comisión donde se revisen los números de una manera profesional, no un tema de confrontación, pero si yo como patrón evado mi responsabilidad, pues entonces tendré que pagar, me impondrán una multa, y pues la verdad mando un mensaje muy mal de liderazgo y de clima laboral al estar escondiendo utilidades que sí corresponden repartir. Ahora, ¿podrías poner, no sé si sea complicado, pero ¿podrías ponerme un ejemplo de cómo se repartiría en un caso supuesto una utilidad? Es decir, ¿cuál es el criterio de cuánto del salario, qué porcentaje te toca? Sí, con mucho gusto. Es un tema un muchito técnico, pero trataré de explicarlo de la manera más sencilla. Sí, porque yo lo entendí. El mismo ejemplo de los 10 millones de pesos. Hay que repartir 1 millón de pesos. Y hay 100 trabajadores. En una bolsa pones 500,000 pesos y en la otra bolsa pones 500,000 pesos. Sí. Multiplicas los trabajadores por los días del año, por los días trabajados. Sí. Y a lo mejor tú trabajaste todo el año
ahí no hay ninguna referencia al salario, es de los días trabajados. Sí. Si tú trabajaste todo el año, de esa bolsa de 500, a lo mejor te tocan 3,000 pesos. Pero yo que trabajé nomás 6 meses, de esa bolsa nomás me tocan 1,500 pesos. Pero los 500,000 pesos de esa bolsa se tienen que repartir en su totalidad entre los trabajadores. Bien. Después, en la otra bolsa, es de acuerdo al salario. Pero fíjate que aquí hay un tema muy muy importante y destacable de la Ley Federal del Trabajo. Sí. Para que en la bolsa del salario los que ganan más no se lleven la mayor parte de la bolsa, la misma ley establece un tope al salario, que es el 20% por arriba del trabajador sindicalizado que gane más dinero. Lo explico en español. Ajá. Si un trabajador que está en una empresa que hace vasos de plástico, el que gana más en la manufactura son 500 pesos diarios, el 20% de 500 pesos son 100 pesos, entonces para efectos de esa segunda bolsa de 500,000 pesos, se repartirá de acuerdo a lo que ganas, pero con un tope de 600. Ya. Si tú ganas 250, se te paga lo proporcional 250. Si ganas 480, 480. Pero si yo gano 1,000 pesos diarios porque soy el director de la planta, para efectos del PTU se baja 600 para hacerlo más equitativo. Bueno, pero claro, no vamos a decir el supervisor, porque ya dijimos que el director general no tiene derecho. Claro. Pero si el gerente de producción gana 1,000 pesos diarios, para efectos de la bolsa de PTU se topa en 600 pesos para que se reparta más entre más trabajadores y no salga tan perjudicado el que gana menos. Claro. Oye, Ricardo, dice aquí un radioescucha Armando, dice, y si no es formal la empresa, pues no va. No, pues bueno, es que al no formal se entiende que no hay una declaración anual. Claro. Entonces, en la informalidad, pues se hace cualquier tipo de violaciones, no te pagan PTU, no te pagan tu seguro social completo, y pues eso hay que denunciarlo, porque tú y yo lo platicamos cada vez que tengo el gusto de que me invites, pero también el trabajador tiene que denunciar las violaciones, porque si no, estamos en un círculo vicioso. Oye, Ricardo, ¿y dónde se puede denunciar? Dice el mismo Armando Redescucha. ¿Dónde se tendría que denunciar si no me dan en la Secretaría del Trabajo, si no te dan PTU o si te tienen registrado ante el Seguro Social con una cantidad menor a la que te pagan? Aunque, a ver, está la competencia federal y estatal. ¿Cualquiera de las dos o cómo distingo? Bueno, normalmente tienen facultades concurrentes, es decir, tanto la Secretaría Federal como el estatal pueden hacer inspecciones o mandar citatorios. Ajá. Si la empresa es de naturaleza federal, pues es la Procuraduría Federal, y si es la de la empresa estatal, es la Procuraduría Estatal, pero para efectos prácticos, para tus radioescuchas pueden ir a cualquiera de los dos, argumentando que no hay un pago completo del Seguro Social. Ahorita en mayo que se pone de moda el PTU, es que no, o que no me han enseñado la carátula, o que dicen que no hay utilidad, o no me la quieren pagar. Bien. Ojo, si el patrón llega y exhibe la carátula que está en ceros o está en pérdidas, pues obviamente no hay PTU a repartir. Claro, de hecho, bueno, aquí estoy checando y, por ejemplo, en Twitter está la Profedet, Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador. La federal, sí. Allí puuen acudir y si ponen Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo, allí puede aparecer la información. Una está en frente del santuario y la otra está en frente del Agua Azul. Oye, y cierro con un comentario, me queda un minuto, pero ¿cómo pintan la entrega de utilidades para este año? El año pasado se redujeron casi, creo que en un porcentaje considerable, en medio de la crisis y la pandemia. Las utilidades de este año son las que se generaron, las que se van a entregar este año, las que se generaron el año pasado, ¿no? Exactamente. Las ¿cómo que pinta? Tienen que repartir a más tardar el día último de mayo son las que se generaron en el 2020. Pintan mal. Bueno, pues tú ves los números duros que no mienten, los empleos que se perdieron, las fuentes de trabajo que cerraron permanentemente, y recordar, bueno, todos padecimos el tema de la pandemia. Hubo empresas que el año pasado estuvieron literalmente cerradas 6 meses. Entonces va a haber menos reparto en cuanto a cantidad y menos empresas que repartan, porque la mayoría de las empresas, excepto si te dedicabas a temas médicos o de cubrebocas, tuvieron pérdidas el año pasado. Claro. Pero ojo, teniendo la pérdida, también tienen la obligación de enseñarle la carátula a los trabajadores de que hubo pérdida.
Claro, eso, mira, dice aquí Teresita, una pregunta para ti que me parece buena. ¿Es cierto que hay empresas grandes que no dan reparto porque abren nuevas sucursales y con eso lo evaden, tipo tiendas así de supermercados, de marcas de supermercados? Pues es que, a ver, si abren sucursales no es para no pagar PTU, sino lo que pasa es que hay una inversión importante y que esa inversión es un gasto y que fiscalmente puede generar que no haya utilidad. Pero yo diría que no es con el afán de no dar PTU, pero sí, una fábrica puede comprar el terreno de al lado y al comprarlo, pues no hay una utilidad fiscal neta, entonces no hay PTU, ya sé que se está acabando el tiempo, pero ese es un tema que hemos platicado desde hace 15 años con el gobierno federal, que debemos de cambiar la fórmula del reparto de utilidades para que precisamente el que comprar un terreno no afecte a los trabajadores que trabajaron muy bien y que generaron utilidades para poder comprar ese terreno, pero el gobierno federal, no desde hace 3 sexenios no han querido a una discusión real del reparto de utilidades. Entonces es una manera esa de evitarlo. Pues es que no es evitarlo, es una manera de crecer que tiene una consecuencia secundaria, que no hay utilidad fiscal neta. Por eso siempre nosotros hemos dicho que el PTU se deberá repartir de acuerdo a la verdadera productividad de la empresa, no al indicador fiscal, porque el indicador fiscal puede tener utilidad cuando a la empresa no le fue bien. Aquí mismo ejemplo de que en vez de comprar un terreno, vendió un terreno, o por el contrario, la empresa le va bien, entonces ampliamos la inversión y el trabajador que se sacrificó todo el año no tiene participación. Lo hemos puesto desde antes del 2010, vamos viendo en indicadores de productividad. Si la empresa vende un compraterreno, que no fuera un tema que afecte a la utilidad del trabajador. Bueno, Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de Coparmex Jalisco, te agradezco mucho tu colaboración. Gusto saludarlos, muchas gracias, buenos días. Gracias, pues bueno, ahí está el tema de las utilidades. 2 cosas rescato. La primera es tu derecho, pide la carátula de la declaración anual en donde se establece la utilidad fiscal neta de la empresa, tanto de las pérdidas como de las ganancias, para que con tu patrón puedas negociar y establecer los criterios para la entrega del reparto de utilidades. Y la otra que me parece también, y lo mencionaba al principio, creo que es un caso típico de estos derechos irrenunciables de la Constitución, pero que están sobreregulados, que tienen criterios y fórmulas complejas de entender y por lo tanto se vuelven derechos complejos y difíciles de demandar y de ejercer. Pero bueno, aquí están algunos tips para que también estés un poco más enterado. Te recuerdo que es la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo, @Profedet en Twitter, y aquí tiene un teléfono 800-717-2942. Repito, 800-717-2942. Dice que es en donde te pueden asesorar para el tema del reparto de utilidades. 9 de la mañana con 38 minutos, vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara. La agenda de Jalisco se escribe sobre esta mesa. Continuamos Cara a Cara en el 91.5, Zona 3. Cara a Cara, la entrevista. 9 de la mañana con 41 minutos y ya tenemos en la línea al señor Ricardo Bustos. Él es vecino de la colonia Tabachines y es uno de los que forman parte del plantón allí en el pozo de extracción del Ciapa para demandar que se reparta esa agua en la colonia y no como aseguran ellos en colonias de alta plusvalía, que no es allí en la zona. Señor Ricardo Bustos, buenos días, gracias por tomarme la llamada. Muy buenos días, gracias por tomar este aviso. Nos encontramos aquí en las calles Avenida de los Ahuehuetes y Paseo de las Galateas, en fraccionamiento Tabachines, con el mismo tema de ya hace muchos meses, Jonathan. Sí. El agua que pues tanta falta hace en Tabachines, en las colonias circunvecinas, como La Cantera, como Lomas de Tabachines, y otras colonias, Constitución, y muchísimas colonias. No terminaríamos de hablar de todas las colonias que tienen la escasez de agua. La problemática aquí con los vecinos y con la misma gente que se ha reunido aquí desde ya hace días, sí, pues es que el agua se ha estado vendiendo por medio de recibo, o que la persona se enfrenta cuando la pipa llega, que las pocas personas pues que han tenido la oportunidad de líquido,
Pues el pago debe ser de forma física, y bueno, la gente tiene toda la razón de inconformarse. Oiga, señor Ricardo, a ver, ustedes llevan desde el jueves o viernes, es Correcto, un plantón afuera del pozo de extracción, ¿correcto? Correcto, es correcto. El ¿Ustedes? agua le estaban... Dime, a tus Sí. órdenes. Y ustedes lo que dicen es que esa agua se está llevando a otras colonias y se está vendiendo, no son pipas gratuitas. Es correcto, es la inconformidad de todas las personas. Bueno, La pipa la han vendido pues algo cara. y el CIAPA, tengo entendido que los visitó el director del CIAPA, ¿les dio alguna explicación o justificación de lo que está pasando? No ha habido alguna solución, no ha habido arreglo. Hay personas que aún siguen con la esperanza de que se les reinstale el agua. En Paseo de Galateas, por ejemplo, te paso el dato de una vez, Jonathan, Sí. Paseo de las Galateas, y la última calle que colinda casi con la zona de Belénes. Todo este Bien. cuadro no tiene agua desde hace más de 5 meses, Jonathan. 5 meses, Ricardo, Así es. y les llevan pipas, me imagino, del CIAPA o no. No son pipas, pero pues al parecer las han estado vendiendo. Bien. Ricardo, ustedes están durmiendo allí, ¿y cuántos vecinos están permanentemente en el Bueno, plantón? aquí la cuestión es irregular, la cantidad de personas que se reúnen es de forma irregular, pero sí es bastante gente la que acude aquí a hacer el plantón. ¿Y no se ha acercado el CIAPA? ¿No van a platicar con ellos o qué solución les dan? La gente espera aquí al CIAPA y bueno, no hace acto de presencia en lo absoluto. Bueno, pues señor Ricardo Bustos, le agradezco mucho que nos haya compartido esta información y vamos a estar pendientes de lo que ocurre ahí en Tabachines. Muchas gracias, Jonathan, por el espacio y el auditorio. Gracias, el señor Ricardo Bustos es vecino de Tabachines, pues bueno, es una de las 150 y tantas colonias sin agua en la metrópoli, dice tienen 5 meses sin agua. Yo no me quiero imaginar si a veces 2-3 días sin agua es un problema, pues tanto tiempo, pues desde luego están cansados. Ellos se instalaron ahí afuera del pozo de extracción y están justamente reclamando la atención del CIAPA. A ver, habría que preguntarle al CIAPA sobre esta versión que ellos dan, los vecinos, hay que ser también cuidadosos. Dicen que se está vendiendo, no dudamos que exista un mercado negro de pipas, pero en estricto sentido la oferta del CIAPA de pipas son gratuitas, porque recordemos que el agua es un derecho humano y debe garantizarla el Estado. Entonces, por eso, cuando no pagas el agua, no te la cortan por completo, te dejan un chorrito, porque al final es un derecho humano irrenunciable en el que no pueden cortártela. Ahorita llevamos pues meses sin agua en varias colonias, 150 y tantas te decía, y todo indica que esto no va a corregirse, sino hasta justamente el periodo de lluvias, que según ahí los meteorólogos, en mayo o finales de mayo podría haber ahí algunas primeras tormentas, pero formalmente el temporal empieza siempre a mediados de junio pasados. Lo recuerdo yo porque es más o menos mis fechas de mi cumpleaños, y de niño siempre que era mi cumpleaños llovía. Entonces, y eran las primeras lluvias de junio. Entonces, pues bueno, hasta esa fecha, junio, julio, vamos a tener ya un abasto regularizado. Son las 9 de la mañana con 46 minutos. Vamos a un corte y regresamos para comentar justamente sobre el tema del agua, también la postura del gobernador. Dice que es responsabilidad de la Federación. Dice también que es responsabilidad de la Federación los incendios en los bosques y que es responsabilidad de la Federación el combate a la inseguridad. Él se refiere puntualmente a hechos de alto impacto, en donde hay crimen organizado, en donde en efecto es la Federación quien debe atenderlo, pero realmente nada más es responsabilidad de la Federación. Vamos a un corte y regresamos con más a cara, 33 18 80 76 41, el teléfono de WhatsApp y mi cuenta en Twitter y en Instagram, @JNLomelí. Escucha, siente, disfruta. Zona 3, información y música en equilibrio. 91.5 de FM. El Festival Cultural de Mayo te invita a una nueva forma de vivir el arte en Guadalajara. Del 4 al 30 de mayo, descubre el Paseo Lineal Cultural. Tu paseo, tu ciudad. Vívelo. Más información en nuestra página web www.festivaldemayo.org. ¿Quieres que en México siga la lucha contra la corrupción?
¿Quieres que sigan las pensiones para adultos mayores y las becas para las y los estudiantes? ¿Quieres que sigan los apoyos al campo y los programas sociales? ¿Quieres que el acceso a la salud siga siendo un derecho universal? ¿Quieres sacar al PRIAN de una vez por todas? Si tú quieres apoyar a ya sabes quién para transformar a México, entonces vota todo Morena. Vota por las y los diputados federales de Morena, la esperanza de México. En México, la vacuna contra la COVID-19 es para todas y todos. El personal educativo en todo el país la recibe durante abril y mayo. Así estaremos más cerca de regresar a clases presenciales en todos los niveles educativos. Pronto será tu turno. Infórmate en coronavirus.gov.mx. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Nunca imaginé extrañar tanto este lugar. Tantas emociones que son difíciles de describir. La vida no puede detenerse mientras todo aquello que me inspira siga latiendo. Puerto Vallarta. Revive tu deseo de viajar. Viaja a Puerto Vallarta a contar. Ingresa a visitapuertovallarta.com.mx. Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Con el PAN en la Cámara de Diputados, impulsaremos que vuelva el seguro popular, las estancias infantiles, el programa de Prospera y el apoyo al campo. No permitiremos que te quiten ningún programa social que hoy recibas. El compromiso de las y los diputados federales de Acción Nacional es exigir que los programas sociales lleguen puntuales y sean parejos para todos los que realmente lo necesitan. Juntos pongámosle un alto a la destrucción, a los abusos y atropellos de Morena. Cuenta con nosotros. Vota por los candidatos a diputados federales del PAN. Un buen diálogo genera puntos de acuerdo. Hagámoslo cara a cara. Continuamos en Zona 3, 91.5. Cara a cara, el ángulo de la noticia. Que el combate a la delincuencia organizada es responsabilidad primaria del gobierno federal. Insisto, no lo digo yo, lo dicen nuestras leyes. ¿Qué instancia de gobierno es la responsable de cuidar nuestros bosques? Ahora que estamos con los problemas que se han vivido por la sequía y por los incendios que han golpeado a Jalisco. No lo dice el gobernador, lo dice nuestra legislación. La responsabilidad de cuidar nuestros bosques es de la Federación y la Federación no ha dicho una palabra. ¿Quién es el responsable de las grandes obras de infraestructura para el abasto de agua de nuestra ciudad y de nuestras regiones? ¿O quién fue el responsable de haber parado la obra más importante para garantizar el abasto de agua hace 2 años, para que nuestra ciudad pudiera aprovechar el agua del Río Verde? Y una vez más volvemos a lo mismo. No es que lo diga el gobernador, es que está claramente establecido que las aguas nacionales son un tema competencia de la Federación. Bueno, ahí tuvimos al gobernador Enrique Alfaro en un evento, como te comentaba ayer, en Coparmex, y me llamó la atención que generó una respuesta y sobre todo un rechazo unánime, al menos en redes sociales, a lo que los internautas leen como un deslinde o un lavarse las manos, aunque suena irónico en este contexto de desabasto de agua. Y a ver, me parece que un primer punto, el discurso del gobernador cambió. Antes, ya lo había dicho, él solamente responsabilizaba a la Federación de los hechos de inseguridad, que ojo, él no se escuchó en todo el audio, pero dice, parece que no hay resultados. Hay esa percepción porque redujimos casi 50% los delitos patrimoniales con respecto a hace 2 años, pero estos eventos de alto impacto del crimen organizado en donde la responsabilidad concurrente es de la Federación, pues siguen en aumento las fosas y parece que no hacemos nada. Pero él dice, en lo que compete delitos del fuero común se han reducido. En efecto, eso también es cierto, al menos con las estadísticas que nos pasan. Ahora, me parece que lo que cambia en este discurso del gobernador, a diferencia de otras veces, es que ahora incluye y mete en la misma bolsa, para culpar a la Federación, del desabasto de agua y, sorprendentemente, de los incendios de los bosques. Ahora, ¿tiene razón el gobernador? La respuesta creo que es sí y no. Y a ver, escríbeme al 33 18 80 76 41, a ver, ¿tú qué opinas? A ver, primero veamos el contexto.
¿En qué momento dice esto el gobernador? Lo dice cuando estamos rebasados justamente en esas tres materias. Cuando tenemos una crisis de agua, hay desabasto, 159 colonias. Cuando tenemos ayer 7 incendios simultáneos en la primavera, digamos, ya se controlaron 6, pero es un problema que ha habido desde que está el estiaje. Y tenemos un problema también porque siguen los homicidios y los eventos de inseguridad de alto impacto, las fosas clandestinas, se siguen encontrando cuerpos y bolsas, sigue habiendo eventos, enfrentamientos armados a plena luz del día en zonas muy concurridas, comerciales, como Andares. Y bueno, este cambio de discurso solo puede leerse como, no creo que haya otra lectura, es un pretexto y un acto defensivo del gobernador que parece más que aquí responde a sus críticos, y lo que le demandan los ciudadanos en estos momentos no son ni pretextos ni respuestas a sus críticas, sino soluciones, ¿no? Tiempos, calendarios, cuándo va a haber agua, cuál es la estrategia en conjunto de gobierno federal, estatal y municipal para la inseguridad. Y a ver, si revisamos los 3 puntos que él menciona, que es la seguridad. Bueno, dice, es responsabilidad de la federación. Dice que el crimen organizado es un delito federal, lo cual es cierto, pero el homicidio, el asesinato doloso de una persona, el asesinato doloso es redundante me parece, es delito del fuero común. Es decir, sí lo atiende el Estado. Ninguna ley, me parece, va a ser lo suficientemente precisa para decir qué le toca a quién. Las leyes ya dicen, el crimen organizado lo ataca la federación, pero es concurrente y de manera corresponsable con el Estado que persigue los homicidios. Es decir, no puede haber, muchas veces no hay crimen organizado sin homicidios, a menos que solo sea lavado de dinero, en donde sí es competencia exclusivamente federal, pero bueno, sin la voluntad, sin el oficio político y la cooperación o la coordinación entre los 3 órdenes de gobierno, la inseguridad no se va a reducir. Entonces, es corresponsable, no podemos decir blanco o negro, culpa de la federación o culpa del Estado, son ambos los responsables, ¿sí? Ahora, sobre el agua, es cierto que la federación debió construir la infraestructura necesaria para tener agua a la zona traer agua a la zona metropolitana de Guadalajara. Pero a ver, esto ha sido un problema añejo más de 20 años, desde la presa de Arcediano, Zapotillo, todos los proyectos fallidos, en efecto, son responsabilidad de la federación, aunque con el componente político local, que tampoco ayudó mucho. Pero a ver, gestionar el agua que ya tenemos, anticiparse con acciones y prevención a la sequía, esa sí era tarea del Estado. Y creo que ninguno de los dos ha hecho su tarea hasta este punto. Hemos sido reactivos a este tema, como lo hemos sido también en el tema de la inseguridad. Y finalmente, sobre los incendios, que este tema me sorprende mucho, la Ley General de Desarrollo Forestal dice muy claramente, ante un incendio en un bosque, primero debe atenderlo el municipio. Después, si sobrepasa su capacidad del municipio, entra el Estado. Y si sobrepasa la capacidad de ambos, entra la federación. En ninguna parte se responsabiliza solo a la federación o al Estado o al municipio. Es decir, otra vez, son acciones y tareas concurrentes. Por otra parte, y este es un dato pues, que todos saben, la Primavera es un organismo público descentralizado que está adherido a la administración estatal. Tiene un presupuesto estatal, 27 millones de pesos, si no recuerdo mal, y ese presupuesto es para que el Estado la cuide, la conserve y prevenga justamente fenómenos como estos que tenemos de las conflagraciones o los incendios. Entonces, nuevamente a la pregunta, ¿tiene razón el gobernador? Pues creo que es sí y no. Ni es blanco ni es negro, me parece que tiene sus matices las declaraciones del gobernador. Y sobre esto hay varios comentarios del auditorio. Dice aquí Jesús, buen día, es increíble que Alfaro evade su responsabilidad, porque no dice que la Primavera tiene dueños que son ejidatarios y que su empresa se ha beneficiado con la construcción de fraccionamientos. Bueno, esta afirmación no la podemos sostener. Los incendios son esencialmente provocados y del agua, pésima la planeación para el suministro del vital líquido. Es uno de los comentarios aquí de nuestro radio escucha. Dice César Coronado, lo que yo entiendo de Alfaro es que yo no puedo y mi orgullo no me permite pedir apoyo. No, claro que ha pedido apoyo. Me parece también que no ha habido la respuesta contundente de la federación para atender un problema. Allí sí el presidente Andrés Manuel tiene una responsabilidad, porque la presa, el Zapotillo, su discusión, llevarla a cabo es
decidir, tomar decisiones, eso lo han postergado desde el inicio de esta administración, pero también en la anterior y en la anterior. Es decir, es un problema que llevamos arrastrando desde hace muchos años. Y aquí dice nuestra radio escucha, terminación 8315. Buen día, Jonathan. Para comentar con relación a la falta de suministro de agua en la metrópoli. Es vergonzoso que Alfaro ahora culpe al gobierno federal por esto, cuando Chiapas es intermunicipal, no federal, cuando él mismo aseguró que no le faltaría agua a ninguna colonia ya que se terminara el acuaférico y no sucedió así. Bueno, pues ahí está el comentario de la red escucha 8315. Dice también aquí Marco Antonio, a ver, Jonathan, el gobernador siempre diciendo que todo es culpa de la federación, entonces ¿para qué está él? Todo lo que pasa es culpa de él mismo. Recuerden que él está a cargo del Estado, él tiene que rendir cuentas, no es posible que se lave las manos así de fácil. Bueno, muchos comentarios con respecto a esta declaración del gobernador que hay que pues tratar con pincitas. Tiene razón en una parte, pero hay otra en donde no. Me parece que esa es parte del trabajo que debemos hacer, equilibrar y demandarle no solamente al Estado, sino también a la Federación y a los municipios, porque si se fijan, otra vez, los 3 problemas de incendios en bosques, de desabasto de agua y de inseguridad no se van a solucionar si no están coordinados y trabajando juntos el municipio, que tiene su parte de responsabilidad, el Estado, que también la tiene, y la Federación. Desligados no vamos a avanzar ni a atender estas agendas urgentes que hoy nos tienen en medio de una crisis. También aquí tenemos otro comentario, dice Pati Alcalá, nuestra escucha, el bosque de la primavera, una parte es de privados y ejidales 72%, pero el responsable de cuidarlo es el Estado de Jalisco. En efecto, como decíamos, es un organismo público descentralizado del Estado. Pues ahí está, gracias por todos tus comentarios, llegaron muchas opiniones, no hubo tiempo de leerlas todas, pero sí, la mayoría las compartimos. Son las 9 de la mañana con 59 minutos, yo soy Jonathan Lomelí, nos escuchamos mañana a las 9 de la mañana, gracias por habernos sintonizado. Recuerda, puedes escuchar este podcast en Google Podcast y también en Spotify, solamente tienes que poner las palabras clave cara a cara. Soy Jonathan Lomelí, nos escuchamos mañana a las 9.